Bueno, ¿les está sirviendo todo esto? ¿Sí? Generalmente, cuando llego a casa después de un viaje o después de haber estado predicando en algún otro lugar por ahí, la pregunta lógica de Marina cuando llego a casa es: ¿y cómo te fue? Y yo tengo una sola respuesta: y de acá a 4 meses te contesto. Y esto es más o menos así. Hoy podemos tener al final de esta serie una sensación especial. Bueno, quizás ahí en el momento de oración nos apretamos bien las manos, sí, dimos señales de intentar cambiar, pero no sé ustedes, pero yo no creo mucho en los eventos. En todo caso, prefiero pensar que los eventos son solamente el inicio de un proceso, ¿no? Y esto es un proceso. Sobre todo cuando venimos haciendo mal las cosas durante años, ¿no? Y cuando digo que venimos haciendo mal, no digo que lo estemos haciendo a propósito, no digo que seamos malos, ¿eh? Quizás nos dimos cuenta de algunas cosas que se nos metieron inconscientemente, que a través de la cultura, de la influencia de la educación, etcétera, se nos fue metiendo y bueno, terminamos haciendo lo que el medio nos enseñó, ¿no es cierto? Pero yo les animo muchísimo a perseverar en el proceso. Hay una palabrita clave para un montón de cosas, quizá para la mayoría de las cosas que el Señor nos enseña en la palabra, que es la palabra diligencia. ¿Conocen la palabra diligencia? No es la de la película del lejano oeste, ¿no? No. Diligencia, ¿sí? Y cuando enseñamos sobre esto en la iglesia, en nuestra escuela de liderazgo, que tratamos este tema de la diligencia, yo les doy mi definición de la palabra diligencia, ¿sí? Para mí, diligencia es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esa es mi definición de diligencia. No hay otra forma de perseverar que no sea así, ¿sí? Por supuesto que los lunes, martes y miércoles es más difícil, digo, cuando uno empieza el proceso, pero contando con la gracia de Dios y su misericordia, vemos que a medida que insistimos en que somos diligentes y perseveramos, las cosas se van acomodando, ¿sí? Gracias al Señor, una de las cosas que Él nos permite disfrutar desde hace mucho tiempo es de ver matrimonios restaurados después de que prácticamente no había solución. Ahora mismo estamos trabajando con matrimonios que, si fuese por las generales de la ley, no tendrían por qué estar juntos, no deberían estar juntos, ¿sí? Porque hicieron todo mal. Pero por alguna razón el Señor nos dio la gracia de trabajar con ellos y hoy estamos viendo esos matrimonios restaurados, ¿sí? Hoy Marina les contó de uno de esos casos, ¿no? Ese muchacho casado que vino a contarme esas cosas horribles que hizo, ¿no? Lo que ella no contó es mi reacción. Yo lo iba a matar. Sinceramente, él llegó a casa y ahí nomás, cuando lo atendí en la vereda, me vomitó todo lo que había hecho. No lo trompié porque el Señor me sostuvo a tal punto de que tuve que llamar a otro de los consejeros de la iglesia y decirle: por favor, atendelo vos, porque yo si lo agarro lo mato. No le voy a esconder mi sensación. Y encima la amarró más porque fue, antes de hablar conmigo, fue a hablar con la esposa, ¿no? Y contarle todo. El tema es que hoy ese matrimonio está restaurado. Esto ya pasó hace unos cuantos años, ¿no? Y pudimos trabajar con ellos, fue durísimo. Pero ellos están restaurados. La noche de acción de gracias del año que pasó, uno de los testimonios más fuertes fue de un matrimonio que ya se había divorciado y se volvieron a casar. Otro, ¿no? Y así, es decir, les cuento esto
porque la verdad es que el Señor nos sigue sorprendiendo con restauración. Y en aquellos que han podido y se mantienen perseverando, el Señor responde. Sí tenemos que saber que no es de la noche a la mañana. Sí tenemos que saber que habrá que pelearla, que habrá que esforzarse, pero si nos mantenemos con los pies sobre la fortaleza, sobre la roca que es Cristo, llega el tiempo de poder disfrutar. No sé si de olvidar. Es más, ni siquiera sé si es absolutamente sano olvidar todo, ¿no? Pero el recuerdo se transforma en enseñanza, ¿sí? Enseñanza de los hijos. Y en algunos casos inclusive enseñanza sobre otros, porque muchos de esos que fueron restaurados hoy son líderes de células. Ellos saben perfectamente que no le vamos a dar para que tengan un taller de matrimonios. Pero cuando ellos enseñan otras cosas que sí están habilitados para enseñar, ellos transmiten una experiencia de restauración. ¿Sí? Y eso le hace mucho bien a la gente tan lastimada que está llegando últimamente a todas las iglesias. Acá también debe estar pasando, en Zapala, ¿no? Debe estar pasando lo mismo. ¿Sí? Así que perseveren, sean diligentes, insistan, insistan. 4 leyes nada más les compartimos para que sean fáciles de recordar, de memorizar, ¿sí? Las repasamos. La primera ayer era la ley de prioridad, ¿sí? Y lo que dijimos allí básicamente es que el matrimonio fue diseñado para ser prioridad. No funciona en otro nivel, ¿ok? Si no es prioridad, no anda. Entonces, mi cónyuge tiene que ser mi prioridad en el momento en que me case, ¿ok? Segunda ley, esfuerzo. Con eso estábamos diciendo que el matrimonio es cuestión de trabajo. Casi todo lo contrario de lo que hace la mayoría de la gente, que se esfuerza mientras que hay que conquistar. Una vez que ya está el otro en la bolsa, dejo de esforzarme, dejo de hacer cosas y eso hace que la relación decaiga, ¿no es cierto? Como decíamos ayer, el mismo Señor le recomendaba a aquella iglesia que abandonó su primer amor, le recomendaba que vuelva a hacer las primeras cosas, o sea, esforzarse, como al principio, ¿no? ¿Sí? Tercera ley, hoy, posesión, ¿sí? Posesión, meter todo en la misma olla, ¿ok? Ser como el pan, que a lo mejor trajiste harina de un paquete nuevo, pero tenías un paquete ya abierto, mezclaste las 2 harinas, después no sabes cuál es cuál, ¿sí? ¿No vieron ustedes esos matrimonios que ya llevan 50 años de casado, ¿no? Y se parecen en todo. ¿Vieron que terminan como pareciéndose hasta casi físicamente? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Fluyen el uno hacia el otro a tal punto que llegan a parecerse hasta inclusive en lo físico. Bien, cuarta ley, pureza, pureza. Acuérdense, yo siempre veo a los demás como soy yo mismo en mi mente, ¿ok? Entonces, revisemos constantemente cómo está nuestra mente, cómo está funcionando, qué es lo que está pasando por ahí adentro, porque lo que esté pasando por ahí es lo que de alguna u otra forma va a salir de mí hacia el otro, ya sea en agresión o en reclamos, en demandas, ¿sí? En rechazo, ¿sí? Mantengamos nuestra mente pura, ¿sí? Y limpia, ¿ok? Vamos a rápidamente hablar un poquito más acerca de sexualidad, a pesar de que Marina ya abordó, creo que bastante acerca de este tema en la última ley, la de la pureza, pero algunas cositas más como para tener en cuenta y poder sobre todas las cosas trabajar nosotros con estas cuestiones, ¿sí? En Malaquías capítulo 2, versículo 15, no tengo PowerPoint para esto, está así en los cuadernillos, pero no tengo PowerPoint, así que yo les dicto los textos, ustedes anótenlos, por favor. Malaquías 2:15 dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Podríamos decir aquí también, no traicionen al esposo de su juventud, ¿no?
Eh, dijimos ayer también que Satanás está muy interesado en destruir al matrimonio, porque el matrimonio es donde se manifiesta la gloria más plena del Señor. Dijimos eso ayer, ¿no? La verdadera imagen y semejanza del Señor está ahora en el matrimonio, ¿sí? Entonces, por ende, Él también está muy interesado en lastimar mi sexualidad, porque a través de la sexualidad es como yo me transformo en uno con mi esposa, ¿sí? Físicamente hablando, a través de la sexualidad, ¿sí? Yo me transformo en uno con mi esposa y entonces nos transformamos en uno con el Señor también. Por eso es que Él está tan interesado en dañar nuestra sexualidad, ¿sí? Estudiar los aspectos físicos de la sexualidad es más que interesante. No lo vamos a hacer hoy porque no nos van a dar los tiempos. Pero para aquellos que les interesa meterse un poco en las cuestiones científicas, médicas, de lo que sucede en el acto sexual, es más que interesante y sobre todo de confirmación de cada una de estas palabras de la Biblia. Y cómo el Señor planeó en su tremendísima mente creadora el que nos uniéramos y llegásemos a ser una sola carne, ¿sí? Todo lo que se pone en funcionamiento en el acto sexual es increíble, a nivel hormonal sobre todo, ¿sí? Por supuesto, con el pecado de por medio, todo se hace increíblemente insoportable, ¿sí? Una de las cuestiones, por ejemplo, que más nos toca a nosotros ministrar, supongo que ustedes también, pero bueno, tenemos que hablar de lo que vivimos nosotros, ¿no? Pero cuando ministramos aún a solteros, ¿sí? El hecho, la mayoría de las veces de la gente, de los que tenemos que ministrar, luchan tremendamente con su primera pareja, ¿sí? Con la persona con la que primero tuvieron una relación sexual, ¿sí? Con la que perdieron la virginidad. Hoy por hoy está muy de moda ese tipo de cosas, ¿no? Hoy hablábamos con mi esposa acerca de una adolescente que conocemos nosotros y que está siendo tremendamente atacada en la escuela por esta situación, ¿no? Porque sus compañeras le insisten que de una vez por todas debute, ¿no? Que pierda la virginidad. Y no sabemos hasta cuándo ella va a poder soportar la presión, ¿sí? Por supuesto. Detrás de todo eso vemos la intención del diablo. ¿Por qué? Porque cuando miramos cómo funciona nuestro cuerpo, descubrimos que en la relación sexual, en la primera relación sexual, se activa una hormona, ¿sí? Llamada adrenalina, y que una de las áreas que afecta terriblemente en el cuerpo es el área de la memoria, ¿sí? Esa adrenalina liberada de la hormona afecta nuestra memoria, a tal punto de que nunca olvidemos la primera relación sexual. Obviamente, cuando lo miramos desde el punto de vista de Génesis 1 y 2, nos damos cuenta de que Dios lo hizo así para afianzar la relación, ¿sí? Está perfecto, Dios lo quiso así, ¿sí? Pero cuando el pecado se mete en el medio, eso se convierte en estorbo, ¿no? Y entonces aquellos que tuvieron relaciones antes de casarse, bueno, pasa todo esto que Marina les comentaba en la hora anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuesta horrores liberar a la persona. ¿Por qué? Porque estamos luchando, no solamente estamos luchando con un espíritu inmundo, estamos luchando en contra de la creación, ¿sí? Es decir, le estamos tratando de dar la orden a esa mente que olvide su primera relación. Pero Dios lo creó para que nunca la olvide. ¿Se dan cuenta? Hay un conflicto, o sea, la guerra espiritual a veces es más grave de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Porque la guerra espiritual a la que nos conduce el diablo, a veces es luchar contra la misma creación de Dios. Por eso que tenemos que ser tan sabios en cómo ministramos a la gente y aún conocer estos aspectos que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con lo científico, ¿no? Entonces, desde la palabra, ampliar nuestro conocimiento, todo lo que podamos, porque ahí encontramos esos secretitos, ¿sí? A nosotros nos ha hecho muy bien esto, de meternos. Hemos descubierto alguna que otra cosa también de cómo funcionan nuestras neuronas. No tienen que ver con el tema matrimonial, así que no me voy a meter ahí. Pero lo que ustedes puedan entender de cómo funciona el cuerpo les va a ayudar tremendamente cuando estén ministrando a otros. Y obviamente a ustedes mismos les va a ayudar,
saber por qué respondemos así, por qué reacciono así. A veces las respuestas no están solamente en lo espiritual, sino que también está en lo físico, ¿sí? En cómo fuimos creados para responder de determinadas formas, ¿sí? El diablo lo sabe perfecto, porque él estuvo ahí, mientras Dios fabricaba al hombre, el diablo estaba mirando lo que metía adentro, ¿sí? Nosotros no lo sabemos. Entonces, volviendo a lo anterior, el diablo está tremendamente interesado en lastimar nuestra sexualidad, ¿sí? Y en este aspecto, yo quisiera que simplemente por arriba veamos por lo menos 4 modelos de sexualidad que hoy tenemos, que se nos presentan en la vida cotidiana, ¿no es cierto? El primer modelo de sexualidad tiene que ver con una sexualidad dominada por el silencio, ¿sí? Sexualidad dominada por el silencio. Yo me anoté algunas preguntas aquí. ¿Por qué durante años los papás no nos hablaron de sexualidad? Porque tenemos una sexualidad dominada por el silencio. ¿Por qué hay gente que fue violada, abusada, lastimada sexualmente y nunca lo dijo? Porque un modelo de sexualidad es la sexualidad del silencio. ¿Por qué durante años en las iglesias se hablaba del Apocalipsis, de Jeremías, de la segunda venida del Señor, pero no se hablaba de sexualidad? Sexualidad dominada por el silencio. ¿Por qué cuando los chicos hasta el día de hoy le preguntan cosas a los papás, en vez de decirle la verdad, le dicen el pajarito, la cachuchita? Cuando escribí esto me acordaba una vieja propaganda, no sé cuántos de ustedes la vieron alguna vez. Yo todavía era adolescente cuando la llegué a conocer, ¿no? Era un nene que le preguntaba a su mamá cómo había nacido. Entonces la mamá le decía, mirá, y bueno, cuando, papá y yo quisimos tenerte, y entonces un día pusimos un paquete de sal en la ventana, y un día fuimos a ver y estabas vos ahí. Ah, dice el nene. ¿Y mi hermanito cómo llegó? ¿Y tu hermanito también? Lo quisimos, hablamos con tu papá, y bueno, y un día fuimos al jardín del fondo y ahí estaba tu hermanito en un repollo. Ah. ¿Y mi hermanita? También la encargamos, escribimos una carta, deseamos que ella nazca, y un día vino una cigüeña y la dejó en el frente de casa. Ajá. Y decime, mamá, le dice el nene, ¿vos nunca tuviste un parto normal? No hablamos de esas cosas, ¿no? Le cambiamos el nombre, ¿sí? Es más, hoy nuestros hijos vienen ya con los nombres y nos preguntan, una clase de biología, lo que sea, ¿no? Y hoy que se está dando sexualidad en las escuelas y qué sé yo, y nos ruborizamos cuando nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? Porque venimos de un modelo de silencio, ¿no es cierto? Porque hay personas que tienen problemas sexuales, varones que tienen impotencia, eyaculación precoz, no tienen deseos, o peor todavía, tienen eyaculación retardada, están así años y no ocurre nada, y en vez de buscar ayuda se aguantan, se auto-oran, se autoministran, ¿no es cierto? Se ungen con aceite, se reprenden, hacen todo en vez de pedir ayuda. Porque venimos de un modelo de sexualidad dominada por el silencio, ¿sí? De ahí venimos, ¿no? El segundo modelo de sexualidad es la sexualidad dominada por la cultura. Cultura. El objetivo de la cultura es transformar al otro en un objeto sexual. ¿Sí? En la época, por ejemplo, vemos que Pablo hablaba bastante de sexualidad. ¿Sí? Obviamente no con los términos que nosotros hablaríamos hoy, pero cuando estudiamos sus cartas él habla bastante del tema, él se mete en el asunto. Y en la época en que Pablo escribía estas cosas, él estaba en medio de 3 culturas reinantes al mismo tiempo, ¿sí? La cultura romana, la cultura griega y la cultura judía, ¿sí? Estas 3 culturas eran las culturas que reinaban mientras él escribía algunas cosas, ¿no? Y evidentemente
él conocía muy bien cada una de las culturas y cada una de las culturas tenía su impronta, ¿no? Su impresión acerca de estos temas. De hecho, nosotros al día de hoy todavía tenemos la influencia de por lo menos dos de esas culturas, que son la romana y la griega. ¿Sí? La cultura romana, por ejemplo, les voy a leer algunos datos. La prostitución y la homosexualidad en Roma eran tan naturales en esa época como tener un médico de familia. ¿Sí? Sí, era normal que la gente se prostituya. En todas las comidas, las fiestas que había, ellos tenían la costumbre cultural de terminar cualquier fiesta con una orgía. ¿Sí? Era una costumbre, ya se sabía, ya se iban preparados a la fiesta, ¿no? No sé lo que llevan ustedes cuando van a la fiesta, pero ellos llevaban, bueno, no sé si lo llevaban, pero no sé si había, pero iban preparados, porque se sabía que así terminaba la fiesta, en una orgía, ¿no es cierto? La mujer en la cultura romana era un objeto sexual, ¿sí? Así que así se la usaba. Vieron que la historia nos cuenta que en Roma, solamente en Roma, una de las tantas cosas impresionantes de Roma, era que en Roma había 800 baños públicos. ¿Escucharon hablar de los baños públicos de Roma? En historia se estudia eso, yo me acuerdo bien. Sí, que me habían marcado eso dentro de las grandes obras de Roma. Bueno, en cada uno de esos 800 baños públicos había mujeres y niños dispuestos a satisfacer al hombre en cualquier momento. Estaban ahí, eran un servicio público. Era como que el Estado te ponía el servicio en cada uno de esos 800 baños. Así que en realidad los baños que habían en Roma no eran por una necesidad fisiológica, o por lo menos no para la del 1 y el 2, sino la otra. ¿Sí? Así estaban. La cultura en aquel tiempo era aprovechemos la vida porque es corta. ¿Sí? El tráfico sexual, el tráfico sexual de niños era corriente. ¿Sí? Era algo que pasaba todos los días, ¿no es cierto? Así que ellos tenían esa filosofía, la vida es corta, así que aprovechémosla al máximo. Díganme si hoy no está eso acá también entre nosotros. ¿Sí? De hecho, no sé en Cipolletti, pero en Neuquén hay un par de grafitis por ahí en algunas paredes que manifiestan esto, ¿no? El mundo se termina, así que, y ahí sigue la otra frase, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa cultura que heredamos, ¿no? Había un poeta, lamento el nombre del poeta, porque se llamaba como yo, pero este poeta decía que él prefería a las prostitutas porque no lo hacían esperar como las mujeres compañeras. ¿Sí? Ese era el tipo de literatura que se leía en aquel tiempo. Fíjense, los que escribían, cómo era su mente, ¿no es cierto? Las motivaciones que tenían. Los primeros 14 emperadores romanos fueron todos perversos. Los primeros 14 emperadores romanos. Con 4 o 5 ya alcanza para pervertir a la nación por el resto de la vida, ¿no? Pero fueron 14 perversos, ¿sí? Julio César, se decía acerca de Julio César que era el marido de todos los hombres y el hombre de todas las mujeres. Permisos que se le otorgaban al emperador, ¿no es cierto? Él salía con su mujer y con su hija y tenía relaciones con ambas, ¿sí? Calígula, le encantaba tener relaciones incestuosas con sus hermanas delante de la gente. Le encantaba eso. Nerón tenía relación incestuosa con su madre. Luego la terminó matando. Y encima tenía un amante que se llamaba Espora, un hombre, un amante. Se llamaba Espora, a quien un día castró. Lo castró. Pero para hacerlo todavía más perverso, por el lugar que lo castró, por ahí lo penetró. Horrible. Una cosa terrible, ¿sí? Bueno, esa es la influencia que tenemos nosotros de los romanos, ¿sí? Ese Nerón era el que después termina incendiando Roma, ¿se acuerdan? Y que para incendiarla usó a los cristianos, los ató a postes y alumbró la ciudad con el fuego. La otra cultura que les dije era la cultura griega. La cultura griega, para los griegos todos eran bisexuales, todos bisexuales. Bisexuales, ¿sí? Es decir, el raro ahí era el heterosexual, ¿sí? Es decir, para ser normal en Grecia había que darle para adelante y para atrás, ¿no?
El que le daban un solo sentido, ese era el raro. Fíjense, ¿no? Otra vez, de ahí venimos. Todavía estamos bajo esa influencia, ¿sí? Imperio romano, imperio griego, ¿ok? Las mujeres que eran, bueno, eran solamente, para los romanos eran un objeto sexual, para los griegos eran un objeto igual, pero para tener hijos, ¿sí? Nada más que para eso y para tener placer. Cuando sabemos esto, entonces entendemos algunas cosas que Pablo escribe en sus cartas, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Ahí entendemos, Éfeso estaba bajo la influencia griega, había un templo ahí, ¿se acuerdan del templo que estaba en Éfeso? Era a Diana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, había un templo a Diana, ahí era la madre religiosa, la gran madre, ¿no? Era una escultura que tenía 5 pisos de alto, ¿sí? Cuando uno llegaba en barco, la veía de lejos, ¿eh? Diana tenía pechos por todos lados, ¿sí? Era la gran madre que nutría a todos. Y cuando uno iba al templo, el servicio que allí se ofrecía era un servicio de prostitución, ¿eh? Lo primero que hacían era ir cuando alguien llegaba al puerto ahí de Éfeso, era llevarles flores a la gran madre, y ahí había 1000 prostitutas, tiempo completo trabajando, ¿sí? Era parte de la adoración, ¿no es cierto? Entonces, por eso entendemos un poco la influencia que nosotros hoy estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo es la cultura de hoy? Hoy estamos siendo bombardeados constantemente. Hoy te venden una alfombra, un auto, un tornillo o un pañal, te tienen que poner una mujer desnuda o semidesnuda. ¿Cuál es el mensaje que se está dando ahí? El mensaje es ese: estoy a tu servicio, consumime. Ese es el mensaje, ¿no? Todo el tiempo estamos ahí. El concepto es el mismo hoy que el de la cultura greco-romana. Sigue siendo dominante en nuestra cultura. Viví, haz lo que quieras, transformar al otro en un objeto. Esa es la cultura que nos golpea todo el tiempo, que nos permea, que nos da. La cultura enseña que el otro es un objeto, no un sujeto, ¿sí? Entonces nuestra cultura que propone que, sobre todo nuestra mujer de hoy, es un objeto que debe mostrarse, debe venderse, ¿sí? Por eso tiene que estar bien flaquita. Ni siquiera nos avivamos que cuando vemos una de esas fotos, la que aparece ahí en la foto probablemente ni siquiera tenga ese físico, ¿no? Porque está retoqueada por todos lados, ¿sí? Pero no importa, es lo que la cultura ofrece, no es verdad, consumimos una mentira, Está tuneada, exactamente, ¿sí? Tuneada. Entonces, el mensaje es ese: vos sos un objeto para ser consumido, ¿no? Y te lo están vendiendo, te lo están metiendo todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y los varones qué somos? Cazadores de objetos, ¿sí? La mujer es el objeto, nosotros somos los cazadores. Eso es lo que la cultura nos está enseñando. Y nos ha enseñado, desde chiquitito nos ha metido eso. Y no porque hoy lo veamos más, quiere decir que cuando éramos chicos nosotros esto había menos. No, había igual, se veía menos, pero estaba igual, ¿sí? Estaba igual de hoy. Esto ya viene de hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Entonces el sistema diabólico quiere lastimar tu sexualidad. Esa es la gran intención, porque el diablo sabe lo que sucede cuando sos uno, ¿sí? Como decía Marina hoy, ¿no? Dios estableció que seamos uno con una sola persona. Pero hoy ya es casi difícil encontrar a alguien que sea uno con uno solo, ¿sí? 1 con 4, 1 con 5, 1 con 10, 1 con... ya perdí la cuenta, ¿sí? Y nos jactamos de eso, y delante de Dios eso es un monstruo. Dios nunca lo planificó así, ¿sí? Entonces cuando alguien se acuesta con su esposa en la cama, en realidad en la cama no hay 2, sino que hay 6, hay 10, hay 20. ¿Qué les dije de la cultura romana? Que toda fiesta terminaba ¿en qué? En una orgía. Entonces hoy, los matrimonios de hoy terminan su fiesta en una orgía.
aunque son dos en la cama, físicamente, pero espiritualmente en esa cama hay una orgía. ¿Sí? Todo lo que pasa por la mente de uno o de otro mientras están teniendo relación con su esposo o esposa, ¿sí?, es digno de una orgía. Se dan cuenta cómo la cultura nos ha influenciado, ¿no? Y se ha metido hasta nuestro dormitorio, ¿no es cierto? Entonces hoy tenemos una sexualidad dominada por el silencio y una sexualidad dominada por la cultura. A esto tenemos que renunciar. Por allá en la librería hay un libro muy recomendable, viejo ya, pero recomendable. De esto no se habla, ¿no? Y hay otro que dice, de esto sí se habla, me parece, o algo así se llama, de los mismos autores. Se los recomiendo. Se los recomiendo sobre todo para quebrar con esta cultura del silencio, donde estas cosas no se hablan. Necesitamos hablarlas en el lugar adecuado, por supuesto, ¿sí? Pero necesitamos hablar, y sobre todo cuando pensamos en nuestros hijos, necesitamos hablarlo con ellos, tenemos que exponerle los peligros a los cuales ellos están expuestos cuando salen de casa, y aún dentro de casa, llámese con el televisor, llámese con internet, ¿sí? Hoy, gracias a Dios que existen algunos buenos filtros, pero creo que los filtros ya casi no son suficientes, ¿no?, en la computadora. Porque estás haciendo una tarea con Wikipedia y ¡pac!, te salta ahí una publicidad. ¿Sí? Y nuestros chicos están ahí. Entonces, por más que uno los quiera cuidar y lo que sea, y para colmo hoy parece que los profesores no usan más libros de papel, ¿no? Te mandan a hacer todo por internet. Entonces están todo el tiempo expuestos. Dentro y fuera de la casa. Necesitamos romper con esa cultura del silencio y empezar a hablar de estas cosas, ¿sí? Y necesitamos romper con la cultura, con la cultura, con ese sistema cultural, ¿sí?, que arrasamos de hace años, ¿no? Siempre se hizo así, así aprendí, así me enseñaron. Parte de eso tiene que ver con el machismo, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Esta semana nos tocó atender a un muchacho, no lo atendimos nosotros, pero sí alguien de nuestro equipo, un pobre muchacho que tuvo una manifestación horrible. Nosotros, cuando nos lo contaban, yo sufría por él, ¿no? Porque una de las cosas que él contó es que tenía 8 años de edad y el padre le obligaba a masturbarse delante de él para que se haga macho. Tenés que saber cómo hacerte macho. ¿Sí? ¿Saben cuántos chicos de los nuestros hoy viven así, marcados? Nosotros hace tiempo que estamos teniendo, además de los retiros de hombres y mujeres por separado, retiros de adolescentes, donde estamos tratando año tras año de bajar la edad, ¿sí? Gracias al Señor venimos logrando, este año ya logramos empezar con los chicos de 10 años y nuestro proyecto por los próximos 5 años es llegar hasta los 3 años de edad, y ministrar estas cosas ya ahí. Empezamos a ver una pequeñísima señal de que cada vez que bajamos la edad, salvamos más que antes. Y eso me entusiasma. Pero sufrimos cuando nos encontramos con adolescentes, pibes que uno dice están en la flor de la vida y ya están arruinados sexualmente por lo que han vivido. Eso no puedo creer. Como decía Marina, creo que también, gente que viene a la iglesia. Y ahí tenés a la nenita contándote, 13, 14 años, te cuenta, y vos decís, ¿tu papá? ¿Seguro? ¿No me estás mintiendo? ¿Ese que viene con tu mamá al culto? Sí, ese. Te parte al medio, ¿no? Bueno, es la cultura que nos está pegando muy duro. Así que yo quisiera que cierres los ojos y si te parece que esto no está bien, que por las dudas
renuncies ahí al modelo de silencio y al modelo de la cultura. Que digas ahí, Señor, yo no quiero tener nada que ver ni con este modelo de silencio, ni con el modelo de cultura. Yo me propongo empezar a hablar acerca de esto. Quizás antes de hablar tengas que leer un poco, tengas que investigar. Pero por favor, empecemos a hablar de lo que nadie quiere hablar. Es más, el mundo nos está llevando la delantera en hablar. Y están hablando lo que no se debe. Están hablando con el lenguaje del infierno. Salgamos de ese modelo equivocado que es el modelo del silencio. Renunciemos a eso. Hablemos, pero con palabra de Dios. Renunciemos al modelo de la cultura. Ese modelo que siempre tenés que estar listo. Modelo de tenés que ser macho. Modelo de agarrar lo que venga. No, no es así. La persona que Dios planeó para que te acompañe toda la vida, la que Dios planeó que acompañe a nuestros hijos, es la persona con la cual va a manifestar la más plena gloria de Dios. Hablémoslo para que la cultura no dañe ese propósito. Señor, en el nombre de Jesús, no nos permitas estar tranquilos cuando el modelo de silencio y el modelo cultural están cerca nuestro. Que lo combatamos con las armas espirituales que nos diste para derribar esos argumentos infernales que se levantan en contra de la sexualidad planeada por Dios, la cual nos hace uno con el otro y nos conduce a manifestar la más plena gloria de Dios. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, para que en ellos, en este mismo instante, nazca y crezca una fuerte necesidad de revertir esto, por lo menos en el ámbito donde cada uno se mueve. Que comencemos una lucha, pero no de nuestra propia voluntad o fuerza, sino en las armas de Dios, para derribar este sistema mundano, infernal que nos está destruyendo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esto. Saben que hay gente en el mundo que conoce esto mucho mejor que nosotros. No sirven al Dios que nosotros servimos. Por el contrario, ellos saben bien que sirven al reino de las tinieblas. Pero la tienen tan clara que le enseñan la virginidad a sus hijos. No con la intención de que sean santos, sino porque ellos, siendo siervos del mismísimo diablo, saben lo que sucede en la relación sexual. Tenemos conocimiento de una universidad en Estados Unidos en la cual se enseña esto, donde se enseña la virginidad hasta el matrimonio y todos estos conceptos altamente morales son enseñados, son materias en la universidad, pero con el único propósito de establecer una raza diferente de aquella que siempre, de la cual se habla que va a terminar dominando el mundo, ¿no? Es decir, la filosofía que vimos en Hitler, en Stalin y qué sé yo, está metida allá adentro, ¿sí? Nosotros vemos lo deformado,
pero hay una corriente filosófica muy fuerte que la tiene más clara que nosotros, sabe más de la creación que nosotros, que somos hijos del Creador. Nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Bueno, les dije que había 4 modelos, me faltan 2. El tercer modelo, equivocado también, creo, es el modelo dominado por la religión. Primer modelo, silencio. Segundo modelo, cultura. Tercer modelo, religión. La religión te dice que el sexo es malo, asqueroso, cochino, sucio, inmundo, que tenés que portarte bien porque si no Dios viene con una tijera gigante, te corta y te entra eunuco al cielo, ¿no? Ese es el espíritu religioso, que obviamente no tiene nada que ver con la verdad de Dios, ¿no es cierto? Entonces ahí en la época de Pablo también él conocía esto. En esa época también y hasta el día de hoy estaban los gnósticos, por ejemplo. Ellos decían que el cuerpo era malo, pero que lo importante era lo de adentro. Lo importante es el interior, ¿no es cierto? Ellos decían que los demonios tuvieron sexo con Eva y de ahí nació el cuerpo, o sea que el cuerpo era malo, que el cuerpo no era espiritual, que el cuerpo era demoníaco y si el sexo está en el cuerpo, el sexo es malo, ¿sí? Ahora, dentro de los gnósticos había 2 tipos. Esto solamente a título de información, ni tomen apunte de esto porque no es importante, pero para que ustedes simplemente entiendan de dónde venimos, aún nosotros, que como les dije ayer, venimos de cuna evangélica. Lo único evangélico era la cuna, ¿no? Entonces, allí estaban los que decían que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. Entonces, ¿cuál era su filosofía? Que al cuerpo hay que castigarlo. ¿Sí? Al cuerpo hay que castigarlo. Y entonces se le aceraban y qué sé yo, y le pegaban, ¿no? Pero estaban los otros, que más vivos, obviamente, ¿no? Que decían que el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno. O sea que si me acuesto con quien sea, no importa, total el cuerpo no importa. Lo que importa es el espíritu. Mientras que yo no manche mi espíritu, con el cuerpo hago lo que quiera. No le pego, no lo lacero, no lo lastimo, porque no importa el cuerpo, ¿no? Pero en realidad el mismo espíritu inmundo, ¿no es cierto? Otra filosofía de aquel tiempo era la filosofía de los novacianos con B corta. Ellos hablaban de la abstinencia sexual y ellos decían que la abstinencia sexual era un estilo de vida superior. ¿Sí? Estar solteros y no ejercer la sexualidad nos permite estar más cerca de Dios. Esa era la idea de estos novacianos. Otra filosofía de la época eran los estoicos. Ellos decían que lo importante es el espíritu y no el cuerpo. Muy parecido a los gnósticos, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, pero con la diferencia de que ellos decían que el sexo no es importante. El sexo no es importante. El sexo no me interesa. Tengo sexo cada muerte de obispo, ¿sí? Para mí lo importante es el logos, la razón. Cuando esto se metió entre los griegos, ellos decían eso, ¿no es cierto? Fíjense si hoy no sigue pasando. Aquellos que ministran sanidad interior saben que hoy sigue pasando esto, ¿no? Unos años más adelante aparece un famoso filósofo llamado Orígenes. ¿Escucharon hablar de él? Orígenes, ¿sí? Un día él estaba leyendo un pasaje de la Biblia y él leyó ese pasaje que decía: si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala lejos de ti, porque mejor te es entrar al reino de los cielos sin mano que teniendo las dos te pierdas, qué sé yo. Bueno, él leía ese pasaje. El único problemita es que él no tenía drama con la mano. Así que se lo cortó y dijo: chao problema. Obvio que el problema nunca se fue, ¿no? De ahí nace la filosofía de la castración. Después viene San Agustín. Y él dice: no, el pasaje es simbólico. Claro, a este le agarró miedo. Y dijo: no. Dijo: el pasaje es simbólico, ¿no? Pero él se zarpó igual. Dice: pero nosotros nacemos del mismo lugar donde sale la orina. O sea, nada de conocimiento científico, ¿no es cierto? Entonces él dijo: por lo tanto, todo lo que nace por ahí es sucio, está contaminado, es cochino, el sexo es una cosa asquerosa, ¿sí? Avanzamos un poco más, llegamos a la Edad Media. Entonces ahí en la Edad Media surge la filosofía de que esto se cura con penitencia, se cura con castigo, ¿sí? Entonces había castigos. Y junto con los castigos habilitaron los días en que se podía tener sexo.
¿sí? Entonces, lunes no, porque el lunes era el día de todos los muertos, así que el lunes no. Martes no, porque era día de ayuno, ¿sí? Miércoles no, porque era el día de la Virgen. Jueves no, porque era el día del pastor, del obispo, de lo que sea, ¿no? El viernes había que orar, así que los nenes estaban desde el lunes orando para que llegue el sábado, porque era el único día que se podía. O sea, todas estas filosofías nos dan esta idea, ¿no? De que hagas lo que hagas con el cuerpo, el problema sigue estando acá, está acá adentro, en la mente. Entonces a lo mejor no pecaban físicamente el lunes, ni el martes, ni el miércoles, pero con la mente le daban todos los días y sin parar. ¿Sí? Entonces, si tenías polución nocturna, por ejemplo, en la Edad Media, bueno, recitabas 15 salmos. Si un clérigo fornicaba, tenía 3 años de penitencia. Beso simple o piquito eran 8 Ave María, ¿no? Pero si practicaba la sodomía, tenía 5 años de penitencia. O sea, todo eso surge en la Edad Media. Los que de ustedes vienen de cultura católica saben de lo que estoy hablando, y eso es lo que acarrean, ¿sí? La influencia no solamente cultural, sino religiosa, está metida adentro, ¿no es cierto? Entonces, empiezan a surgir algunas cosas que hasta el día de hoy seguimos consumiendo. Por ejemplo, un señor llamado Sylvester Graham, en los años 1800, 1829, para ser más exacto, inventa un bizcocho, la famosa harina Graham, las mujeres que les gusta la cocina habrán escuchado hablar de la harina Graham, bizcochos hechos con salvado, ¿sí? Pero fueron fabricados con la única intención de tener menos deseos sexuales. Una pavada. Pero de ahí viene algo que nosotros hasta el día de hoy seguimos consumiendo, ¿sí? Después de Graham aparece otro, el reverendo John Kellogg, este más conocido. ¿Conocen los Kellogg's? ¿Sí? ¿Saben qué fue la motivación de los productos Kellogg's? Que la gente no se masturbe. Historia, busquen en cualquier libro de historia, ahí está. Edad Media. Hombres religiosos, ambos, curas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se ha metido, no? Entonces llegamos a nuestra época, cuando algunas iglesias llamadas cristianas, por ejemplo, si una chica tiene relaciones prematrimoniales o queda embarazada, aunque le pida perdón al Señor, aunque se arrepienta de su pecado, no sé cuántos de ustedes sufrieron en esta época, yo la sufrí, no por mí, gracias a Dios, porque puedo decir con orgullo que llegué virgen al matrimonio, pero sí veía como lo que hacían con amigos, chicos de mi edad, ¿no? Cuando alguno caía en estos pecados, por más que se arrepintiese, tenía que pasar al frente en la iglesia y confesar su pecado. Pero si solamente hubiese quedado en la confesión de pecado, hubiese sido bárbaro. El tema es que ahí te preguntaban de todo, ¿no? ¿Y con quién fue? ¿Y cómo fue? ¿Y en qué lugar? ¿Y en qué posición? O sea, era una película pornográfica dentro del mismo templo. ¿Sí? Y ahí estaban los viejos haciéndose la cabeza con lo que la pobre chica tenía que contar. Tristísimo. Diabólico, totalmente diabólico. Y encima después que todos disfrutaron de la película pornográfica, te condenaban a estar por lo menos 1 año sin tomar la cena del Señor. Te cortaban la comunión. Esa chica no volvía nunca más. Y al muchacho, si era inconverso, jamás lo iban a ganar. ¿Sí? Ese es el modelo de la religión que se ha metido en nuestras congregaciones. Los que venimos de vida de iglesia, tenemos que renunciar a eso porque es lo que nos ha entrado hasta por ósmosis. Y los que no vienen de esa vida también tienen que renunciar porque se ha metido en nuestras iglesias. Y sobre todo iglesias históricas como esta. Digo esta por la bautista, no la de Cipoletti, ¿no? Digo, en nuestras congregaciones esto ha ido pasando de generación en generación. ¿Sí? Entonces uno pregunta, ¿pero por qué si ya se arrepintió? Si Dios la perdonó, ¿por qué tiene que estar expuesta ahí en el frente? Porque el espíritu religioso, el modelo equivocado de sexualidad equivocada en lo religioso estaba presente ahí y el mismo diablo estaba instando a que esto se haga, ¿no es cierto?
La sexualidad dominada por la religión quizás sea la más perversa, ¿sí? Por lo menos para nosotros, que ya estamos aquí en la iglesia. Y el último modelo de sexualidad es la sexualidad dominada por la revelación. Este es el modelo que obviamente nosotros sugerimos, ¿no? Modelo de sexualidad dominada por la revelación. Lo que Dios dice, lo que mi Señor, mi Creador dice, eso es lo que yo creo. ¿Sí? Yo no quiero la sexualidad que me impone la cultura, no quiero la sexualidad que me ocultaron, de la cual tuve que descubrir yo, porque si te pasó como a mí, yo aprendí sexualidad antes de que me enseñen mis padres, aprendí por las revistas de mis compañeros. A la mayoría nos ha pasado eso, ¿no? Entonces, yo no quiero ese modelo, no quiero el del silencio, no quiero el modelo de la cultura, definitivamente no quiero el modelo de la religión, quiero el modelo de la revelación. El modelo de lo que Dios dice acerca de mí. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mí? Por eso son tan necesarios estos talleres, porque acá es donde nos enteramos qué es lo que Dios quiere. Acá te enterás seguramente de tantos cursos que han tenido ustedes, que han sido uno mejor que el otro. Pero te enterás de estas cosas que nosotros hoy te contamos, que te lo deben haber dicho los demás también, quizás de otra forma. Pero acá es donde tenés que aprender que Dios quiere que para vos, tu pareja, tu cónyuge, sea la prioridad. ¿Sí? Acá es donde te enterás que la revelación de Dios dice que tu matrimonio está basado sobre el esfuerzo, sobre la ley de la posesión, sobre la ley de la pureza. Eso es lo que Dios quiere para tu sexualidad. Por eso yo espero que el próximo curso que tengan de estos haya el doble de gente. Que ustedes entiendan que esto hay que transmitirlo, porque necesitamos instalar el modelo de la revelación y no hay otra forma, que no sea así, compartiendo lo que unos y otros van descubriendo. No todos descubrimos todo, pero escuchando a uno y escuchando a otro vas entendiendo lo que Dios quiere para tu vida de pareja y para tu sexualidad. ¿Sí? Dios hizo la sexualidad para que nos gocemos y para que a través de la sexualidad se manifieste el más perfecto plan de Él. ¿Sí? Si Dios hubiese querido levantar una nueva generación, sin capacitar a Abraham sobrenaturalmente para tener hijos, no sé qué hubiese pasado. ¿Sí? En el momento en que el hombre y la mujer pecan, le quitan legalidad a Dios para actuar sobre el barro. Ya Dios no podía tomar barro y formar a otro hombre, porque legalmente Dios le había dado la autoridad de la tierra al hombre y a la mujer. Cuando el hombre y la mujer le traspasan el contrato al diablo, Dios ya no podía meter mano en la tierra, ya no era de él. O en realidad sí, sigue siendo de él. Pero el contrato de locación decía que el otro tenía el uso, ¿sí? Es como cuando alquilás una casa. Es decir, por más que el dueño, la dueña, no dejan de ser dueños, pero no pueden entrar en tu casa cuando ellos quieren. Porque el contrato de locación, o el contrato de alquiler, dice que vos tenés derecho a hacer uso de la propiedad. Y aunque sea el dueño, tiene que venir y tocarte timbre para poder entrar. ¿Te pasa así o no? Entonces Dios no podía meter mano en el barro, porque la tierra estaba en el contrato de que era del hombre y el hombre le dio el contrato al diablo. ¿Cuál era la única forma que Dios podía restablecer todo el plan, restablecer la salvación y recuperar lo perdido? Pues a través de alguien que fuese naciendo de otro y así, ¿no? Entonces la sexualidad cumple un rol vital dentro del plan de salvación. Por eso dentro de las primeras órdenes que Dios le dio a Adán y Eva está el que se multipliquen, que tengan hijos, ¿sí? Entonces sexualidad es plan de Dios, absolutamente. Necesitamos conocer más de eso, ¿sí? Necesitamos conocer más de eso. ¿Me entienden, no es cierto? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. El apóstol Pablo, otra vez, conocedor de las filosofías reinantes, él dice, todo me está permitido, pero no todo
es para mi bien. Todo está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ni la cultura del silencio, ni la cultura reinante, ni la religión. ¿Sí? Está todo bien, pero a mí no me va a dominar nada. Tengo que decidir cuáles son las cosas que me convienen y las cosas que edifican mi vida, ¿sí? Pero para eso necesito primero escucharlas, ¿sí? Permitirme aprender de lo que Dios dice, ¿ok? Allí en Corinto había un grupo que decía, a mí nadie me va a evaluar, a mí con mi vida no se mete nadie, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, yo soy libre, ¿sí? Yo decido lo que quiero. O sea, lo mismo que se dice hoy en realidad, con la diferencia que a lo mejor en aquel tiempo no te pintaban la pared, hoy te pintan la pared, pero la frase es la misma, ¿sí? Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos a alguien de la iglesia, que mira por la ventana y le pega el grito al hijo, ¿no? ¡Oh, viene el pastor! Apaga la tele, que no vea la película que estamos mirando. Guarda la revista. La misma filosofía, el mismo espíritu, ¿sí? Y no nos damos cuenta que no es que no vas a pecar porque el pastor no te vea, o porque nadie se entere. Pecás siempre que te moves fuera de los diseños de Dios, porque el pecado está directamente relacionado con el diseño de Dios. ¿Pecar qué es? ¿Qué es la palabra pecar? Errar el blanco. ¿Cuál blanco? El blanco del diseño de Dios para tu vida. Si no estás alcanzando el diseño que Dios estableció para vos, estás pecando. Tu diseño no es el mismo que el mío, por eso tu pecado no es el mismo que el mío. ¿Sí? ¿Me entienden? Pablo decía, si ustedes están unidos a Cristo, Cristo está unido a tu vida, sos un espíritu con Él. Entonces no permitas que se una otra cosa a eso, ¿no? Versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Sí? La primera parte de ese texto era un dicho que ellos tenían, una frase popular de ellos, los alimentos son para el cuerpo, era una frase que ellos usaban habitualmente. Entonces Pablo dice, eso es cierto, pero cuando se habla de Dios, tienen que saber que el cuerpo le pertenece a Dios. Este cuerpo, tocate así, este cuerpo es de Dios. En realidad lo que tendría que decirte ahora es que te toques todo el cuerpo y cuando pases por tus zonas de uso sexual digas, esto es de Dios. Si querés, cuando estés a solas, podés hacerlo en tu habitación y consagrar otra vez tu área sexual, tus zonas genitales, consagrarlo todo al Señor. Recordá, es de Dios. Soy un espíritu con Él, yo no puedo hacer lo que se me ocurra. Acuérdense que la mente también es un órgano sexual, ¿sí? Así que tóquense la cabeza y digan, esto es de Dios. Necesito devolvérselo, no sin uso, pero sí con el uso adecuado. ¿Ok? Versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Mis manos son las manos del Señor, mis pies son los pies del Señor, mi boca es la boca del Señor, ¿sí? Mis ojos son los ojos del Señor. Cuando yo hablo, habla el Señor. Cuando yo toco, toca el Señor. ¿Sí? Cuando yo toco, toca el Señor. ¿Sí? Lo que yo decreto, decreta el Señor. Entonces Pablo les está acomodando las falsas ideas de la cultura. Él le dice, en tu cuerpo está habitando el Señor y donde va tu cuerpo va el Espíritu Santo de Dios. Versículo 16, ¿no sabes que el cuerpo que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Él está diciendo, mi cuerpo es bueno, es templo de Dios, todo mi cuerpo es santo, todo mi cuerpo, pero mi cuerpo no debe ser usado para atarme con una sexualidad fuera del plan de Dios. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Que cada relación sexual que tenés fuera del plan de Dios te deja ligado a esa persona. Esa es la razón por qué hay personas que no pueden ser fieles, porque tienen ataduras sexuales a las cuales no han renunciado. Y una atadura sexual no es solamente la que incluye la penetración. Hay algunos que no pueden ser fieles aún sin haber tenido relaciones antes,
pero han tenido una relación sexual a través de una revista o a través de una película. Hay algunos que tienen relaciones sexuales mientras caminan por la calle, incómodo, ¿no? Pero las tienen, ¿sí? Mientras van caminando por la calle. Eso se transforma en una persona pervertida, que le está dando uso a determinado órgano de su cuerpo que Dios nunca pensó, que Dios nunca planificó. ¿Sí? Hay gente que tiene relaciones sexuales permanentemente por sus hábitos pornográficos. Cada vez que estás viendo una película pornográfica o una imagen pornográfica, te estás haciendo uno con la persona de esa película o de esa imagen. Por eso el Señor Jesucristo decía, alcanza con que la desees. ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte. Tenemos que renunciar a esa relación fuera del plan de Dios. El plan de Dios es una persona. Y con esa persona hasta agotar el stock. Para ser felices a pleno, lo cual se puede. Se puede. Totalmente se puede. ¿Sí? Ese es el plan de Dios. Cuando David se unió a Betsabé, ¿se acuerdan? La descendencia de David le trajo serios problemas en el ámbito sexual. Él abrió la puerta y aunque después se arrepintió, pero fíjense las consecuencias, que todavía años después él seguía sufriendo, porque la ligadura sexual no es fácil de romper, por lo que les dije hoy, ¿no? Que ahora la ciencia lo confirma, ¿no? Aquellas cosas para las cuales estamos hechos, el diablo las sabe, las potencializa, las encubre para que no las descubramos, y entonces después tenemos problemas en el cuerpo, porque fuimos hechos así. ¿Sí? Fuimos hechos así. Me acuerdo una vez ministrando a una mujer, una mujer de la iglesia que vivía con constantes depresiones, ¿sí? Constantes depresiones. Y le buscábamos la vuelta y orábamos y la ministrábamos y qué sé yo, y no le dábamos la tecla. Hasta que un día, en una reunión en otra congregación, ni me acuerdo, seguramente habría un predicador invitado, qué sé yo, pero al final de todo, como suele suceder, nos invitan a todos los pastores a pasar adelante y ministrar a la gente. Yo paso y esta hermana pasa y viene directo a mí y me dice, pastor, ¿sabe qué? Descubrí algo. Entonces me cuenta que ella, antes de conocer a Cristo, con su esposo, tenían relaciones sexuales, lo cual para ellos era absolutamente normal, ¿no? Y fruto de una de esas relaciones queda embarazada, entonces ella decide abortar. Años después, ella conoce a Cristo y entonces se da cuenta de que el aborto no era voluntad de Dios. Habla con su pastor, en ese momento, yo no era su pastor, eso era una mujer muy grande, así que otro había sido su pastor en ese momento. Habla con su pastor y su pastor le dice, bueno, muy bien, qué bueno que lo confesaste, ahora voy a orar por vos para que olvides este pecado y nunca más te atormente. Así que oró por la mujer y literalmente ella olvidó el pecado. Pero nunca renunció a él, nunca pidió perdón porque su cuerpo se transformó en un ataúd, un sarcófago para ese bebé. Es decir, todo el pecado de muerte nunca quedó confeso, nunca quedó renunciado, ¿sí? Pero ella se olvidó como fruto de la oración de ese pastor, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que decimos tiene poder, ¿no es cierto? Entonces, si tu oración es que olvide, el otro puede olvidar, pero no soluciona nada. Tenemos que saber que lo que oramos por la gente, lo que pedimos aún para nosotros, puede cumplirse aún sin ser la voluntad de Dios. ¿Sí? Con este ejemplo simplemente quiero explicarles que tenemos que conocer cómo funciona el cuerpo y cuál es el plan de Dios para nuestro cuerpo. ¿Sí? Espero que esto les abra mucho más la expectativa, el interés. Entonces, Pablo sigue avanzando en el capítulo 7, que es el que leímos ayer, ¿se acuerdan? Y él le decía, bueno sería el hombre no tocar mujer. Allí la palabra bueno, en realidad en el original sería mejor traducirla como normal. Normal le sería al hombre no tocar mujer. Esa es la verdadera traducción. Normal. Entonces, el soltero,
¿Qué es lo que le quería decir él a esta cultura que estaba invadida por lo sexual? Estaba diciendo que quedarse soltero era tan normal como casarse. Simplemente que tenían que hacer bien las cosas, nada más. Pero que es normal. Bien, Pablo fue destruyendo una por una cada una de esas ideas filosóficas, espíritus inmundos que se habían metido ahí, ¿no? Y empezó a enseñarles en el capítulo 7, versículo 13, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La palabra que él le fue instruyendo fue volteando las murallas que la cultura le había impuesto a esa iglesia, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿se acuerdan cómo comenzamos este taller ayer? Leyendo aquel pasaje del hombre que construyó sobre la roca su casa, ¿no? Necesitamos permitir que la palabra empiece a voltear aquellos argumentos que silencio, cultura, religión nos han impuesto y por lo cual hoy sufrimos. Necesitamos voluntariamente exponernos a la palabra, exponernos a la palabra. Termino leyendo versículos 17 al 23 de ese capítulo 7. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fue llamado a alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición. Fue llamado a alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Fíjense, repasando esto esta mañana, me llamó la atención esta frase, ¿no? Dice, el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. ¿Qué me dice este texto? Que en medio de una sociedad que intenta esclavizarnos, nosotros podemos mantenernos libres. Ese era el mensaje de Pablo para ellos en aquella época, ¿no? Aunque alrededor tuyo se mueva un amo, un dueño, un príncipe de este mundo, aún en medio de ese mundo, con un dueño que no es el tuyo, puedes ser absolutamente libre. ¿Sí? Y después sigue diciendo, del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo. ¿Sí? Como poniendo las cosas en una justa balanza, ¿no? Tampoco te vayas para el otro lado, dice Pablo, ¿no? Sos libre en Cristo, pero acuérdate que siendo libre en Cristo, todo lo tuyo es de Él. Sos un esclavo de Él. Entonces, el sistema no debería poder oprimirme, porque aunque el sistema se ponga peor de lo que está, y les digo algo, les adelanto proféticamente, se va a poner peor. Se va a poner peor. Me parece que no le estoy diciendo nada nuevo, pero quise hacerme el profeta nada más, ¿no? Pero se va a poner peor. Pero tenés que saber esto, que aunque se ponga peor, vas a poder seguir siendo libre en el Señor. Amén. Pero nunca vas a ser tan libre como para poder hacer uso indebido de tu cuerpo. Porque aunque seas libre, lo tuyo es del Señor. Porque hemos sido constituidos un solo espíritu con Él. Amén. Cierren sus ojos una vez más. Y si el Señor te ha hablado en estos 2 días, entonces te pido que empieces a orar conforme a la palabra que Dios te dio. Y digo empieces no para que termines ahora en 5 minutos, sino que empieces y termines cuando termines con todo. Puede ser de acá una semana, un mes. Pero empezá a poner cada una de esas palabras, esos mensajes que Dios te mandó a través nuestro quizá, empezá a ponerlos por obra.
hombres renuncien a ser una especie de bestias glorificadas y empiecen a tratar a sus esposas como corresponde, tratándolas como vaso más frágil, conociendo aún cuál es su deseo, cómo están fabricadas, cómo están hechas. Sería muy bueno que te pongas a investigar, hombre, cómo funciona el cuerpo de la mujer que se acuesta al lado tuyo. Para que tu relación con ella, tu relación sexual con ella dure más que 3 minutos. Para vos es fácil en el primer minuto excitarte, en el segundo eyacular y en el tercero ya te dormiste, pero para ella no funciona la cosa así. Entonces renunciá a simplemente satisfacer tus deseos. Tenés que llegar a transformarte en una persona que lo que más desea y que lo que te hace feliz es cuando ella es feliz. ¿Te animás a pedir eso al Señor? ¿Te animás a declarar eso sobre tu vida, hombre? Declará que vos sos feliz cuando lográs que ella sea feliz. No es con tus fuerzas, pero Dios te da herramientas para eso. Si te parece que esto está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces levanta tu mano, hombres, levanten su mano al cielo y digan: yo voy a amar, voy a acariciar, voy a ser romántico. Todo eso que naturalmente no te sale, pero para lo cual necesitas una capacitación sobrenatural de Dios. Decirle: Dios, por favor, yo quiero ser así, capacítame, habilitame para esto. Yo bendigo a los hombres que están con las manos levantadas, Señor. Lo hago en el nombre de Jesús, para que ellos sean capacitados con amor, con romanticismo, con cuidado para con sus esposas. Que venga sobre ellos ese espíritu amoroso que las contiene y que las hace felices al sentirse protegidas, cuidadas por sus maridos. Pueden bajar la mano, pero manténganse con los ojos cerrados. Mujeres, propónganse no usar más frases como me duele la cabeza, no tengo ganas, estoy gorda, tengo celulitis, apaga la luz, no quiero que me veas así. Proponete evitar ese tipo de frases. Proponete perder la vergüenza, pero solamente delante de tu esposo, con el cual estás en este proyecto de ser uno. Levanta tus manos al cielo, mujer, y decir: yo hoy renuncio a modelos equivocados y a experiencias negativas, y me entrego a un nuevo modelo para mi matrimonio. Yo creo que vas a trabajar en mi esposo. Por eso yo también me entrego a él, para que unidos en una sola carne reflejemos tu imagen y semejanza. A los dos les digo ahora: puede ser que a partir de hoy el mundo se ría de sus nuevas costumbres.
Puede ser que se burlen de ustedes como matrimonio por cosas que a partir de ahora ya no van a vivir, ya no van a experimentar. Dejalos que se rían, se van a dejar de reír de acá a un tiempo cuando vean que el matrimonio de ustedes sí funciona. Esos que se van a reír, y decirle esto a tus hijos, enseñale esto a tus hijos. Decirle a tus hijos, y créelo vos también, que esos que se ríen de ellos, porque ellos no siguen la corriente del mundo, esos mismos van a venir a pedirle consejo cuando no sepan qué hacer con sus vidas, con sus noviazgos, con sus matrimonios. Así será. Así será. Probablemente algunas cosas que dijimos aquí te incomodaron un poco. Pero la palabra de Dios siempre necesita incomodarte porque de otra forma no te cambia. ¿Sí? Para que la mente cambie, el corazón tiene que ofenderse, dijo alguien una vez, ¿no? Entonces, aunque te haya dolido alguna de las cosas que dijimos aquí, acordate que ese dolor, esa crisis, es la que trae el nuevo fruto. Busquen juntos a partir de hoy que su matrimonio sea verdadero y real reflejo de la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Busquen ser grandes para el Señor. José no fue grande porque fue ministro de Economía en Egipto. José fue grande porque durante toda su estadía en Egipto, Egipto no logró meterle el sistema adentro. Vos vas a ser grande, vas a ser considerado grande en el reino de los cielos, porque con las fuerzas y las armas del Señor vas a conseguir que no se meta el sistema en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Amén. Hermanos queridos, los bendecimos. Y ustedes quieren ahí en el cuadernillo al final una declaración, ¿sí? Y yo quisiera, confírmeme que la declaración está. ¿Está ahí, Rubén? Sí, está. Me gustaría, ahora se me está ocurriendo, si no lo hubiese puesto en el PowerPoint, pero me gustaría que terminemos leyéndola juntos. Así que los que no tienen cuadernillo, acérquense a alguien que tenga. Y quiero asegurarme de que todos puedan ver el cuadernillo, ¿sí? Y si no, hagamos lo siguiente. Yo la voy a ir leyendo lento y ustedes vayan repitiendo. Hagámoslo así, ¿sí? Hagámoslo así. Y después, por favor, los que no se compraron el cuadernillo, pídanle prestado al que lo compró y la copian para hacerla reiteradas veces, ¿sí? Acuérdense, diligencia. Casi nada se resuelve con una sola vez, ¿sí? Entonces, manténganse haciendo esto. Repitan conmigo. Como lo van a repetir, pueden cerrar los ojos. No tienen que leer nada y háganlo a modo de oración. Pero vamos a declarar esto delante del Señor. Digan conmigo, la sexualidad es maravillosa, es buena, es agradable. Mi cuerpo es bueno, es santo, es hermoso. Soy templo del Espíritu Santo. Donde yo voy, va el Espíritu de Dios. Soy el coche de Dios. Donde voy, va Dios conmigo. Dios está cambiando mis pensamientos de muerte, de cultura, negativos, por los pensamientos de Él. Y aunque todavía me falta, Dios ya perdonó mis pecados. Dios me ha dado promesa y está cambiándome. Todo lo que haga en su nombre me saldrá bien. Ya no soy el mismo. Jamás podré serlo ya.
en este mismo momento, su mano extendida me está transformando. No quiero volver atrás. Me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz y por su sangre, Cristo limpió. Una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Realmente nos llevamos la carga de orar por ustedes. Así lo estuvimos haciendo en estos días. Y esperamos que el Señor haga crecer un tremendo árbol a partir de la semilla que sembramos entre ustedes, entre ayer y hoy. Árbol en el cual puedan anidar una nueva generación de pájaros que crezcan en medio de una nueva corriente, la corriente del Espíritu de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por recibirnos tan bien como siempre. Rubén. Solo pensar en lo que significa desde familia el hecho de tener un evento como este y de compartir y de gozarnos en escuchar la voz de Dios en boca de Marina y de Horacio, para que nosotros podamos cambiar aquello que debemos cambiar, para que debamos mejorar aquello que debemos mejorar, y todo en un proceso, como decíamos recién. Así que gracias, queremos agradecerles de todo corazón, y una vez más, porque han estado cerca nuestro siempre, y sabemos que el Señor los ha utilizado en medio nuestro. Y como yo siempre le digo a José, hemos cambiado muchas cosas. Yo cambié muchas cosas sentado allí y comunicándome con el Señor mientras escuchaba sus mensajes y su palabra. Y así es con cada uno de nosotros. Así que hoy puede comenzar un proceso o puede continuar un proceso, que es lo más probable en sus vidas. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a los hermanos de Zapala por estar presentes. Hoy fue un día de mucha actividad para nosotros aquí también, con el Club de Amigos de Jesús y demás. Pero es bueno que podamos compartir. A veces no encontramos el día, la hora mejor para poder reunirnos. Vamos a tener otros eventos en el mes de agosto. Agosto es, Sergio, que vamos a tener a Sebastián Golucio, que especialmente va a traer una palabra para los matrimonios jóvenes. Así que ya les vamos a indicar con tiempo este evento también que vamos a tener en el mes de agosto. Que Dios los bendiga mucho y quedamos a su disposición por cualquier tema, cualquier detalle, especialmente a los hermanos que vienen de afuera, de Zapala sobre todo, por cualquier necesidad que tengan. Que Dios les bendiga. Gracias.